Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Hoy comenzamos nuevamente, como ya lo habíamos hecho anteriormente, un ciclo de educación popular, ¿ya? O educación política, como le llamábamos antiguamente. Y el tema que tenemos, digamos, para este ciclo es las revoluciones en América Latina. Yo le había puesto las revoluciones inconclusas, pero me corrigieron y se va a llamar, digamos, el tema las revoluciones en América Latina. ¿Ya? La revolución en América Latina y el Caribe entre 1804 y el 2025. La pregunta es, ¿qué es una revolución? Bueno, en general, digamos, a nosotros nos enseñan en el colegio que una revolución es una rotación de una figura o elemento alrededor de un eje, ¿ya? Está el caso, digamos, de los motores, está el caso de los ventiladores, generalmente aparece una letrita RPH que significa tantas revoluciones por minuto, ¿ya? Y, pero en ciencias sociales tiene otra connotación. Revolución es un término que se utiliza en las ciencias sociales para hablar de un proceso político, económico, social que genera cambios estructurales en una sociedad. La revolución puede ser un proceso de corta, mediana o larga duración. Lo fundamental es que genera una transformación permanente en uno o varios aspectos de la sociedad en cuestión. Ya Aristóteles, en la Grecia clásica, describía tres tipos de revoluciones políticas: el cambio completo de una constitución a otra, la modificación radical desde una constitución existente y el cambio de sistema mandatario o de un régimen a otro. El término revolución proviene del latín revolutio, que significa dar una vuelta, y se ha aplicado para abordar cuestiones muy distintas de la historia de la humanidad. Una revolución es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo de la estructura de la misma. Ahora, existen diversos criterios para clasificar las revoluciones. En la historiografía se habla generalmente de tres tipos de revoluciones: revolución cultural, revolución social y revolución económica. Sin embargo, también existen otros tipos, como la revolución científica, que se dio sobre todo, digamos, en lo que fue el Renacimiento, la revolución tecnológica que nos está afectando, digamos, en estos momentos al planeta, la revolución industrial que dio paso, digamos, a un cambio significativo en lo que eran en las relaciones económicas o las relaciones industriales, y también existe la revolución espiritual para aquellos, digamos, que tienen algún tipo de dogma, ¿ya? Para ver este proceso, este concepto, a estudiarlo bien, hoy tenemos al compañero Juan Carlos Gómez Leighton. Él es doctor en Ciencias Sociales y Políticas y además es director del Centro de Investigación de Procesos Políticos y Sociales en América Latina. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Buenas noches a todos los oyentes que están mirando y van a mirar este programa en el futuro. Para ellos todo un abrazo cordial. Mira, recién hacía una pequeña introducción, Ujú. digamos, muy modesta respecto a qué es una revolución. Uh-huh. Entonces me gustaría que tú nos pudieras explicar o nos pudieras decir qué es una revolución, cuántos tipos de revolución existen y cuáles son Uh-huh. las características de cada una de ellas. Uh-huh. Ok. Bueno, este seminario, este curso de educación política popular centrado en lo que decía José, eh, es sobre la pregunta sobre la revolución. La revolución en América Latina y el Caribe, y le hemos agregado pasado, presente y futuro. ¿Qué significa aquello? Que vamos a abordar
la historia política, social, cultural y económica de América Latina, es centrado en el eje revolución. Claro que para poder desarrollar este seminario, este curso, vamos a tratar de responder aquello que José ha planteado. ¿Qué es una revolución? Y cuando nosotros definamos, acotemos, entreguemos nuestro concepto teórico, político e histórico de revolución, vamos a estar enmarcando una serie de procesos, acontecimientos, hechos que han ocurrido en América Latina desde un tiempo a esta parte. Y nosotros hemos puesto una fecha, 1804 hasta el 2025, porque ahí no estamos preguntando por el pasado, no estamos preguntando por el presente y queremos proyectar qué pasa con la revolución en el futuro. El concepto de revolución es un concepto polisémico, es decir, puede ser abordado de distintas perspectivas, puede ser analizado de diferentes marcos teóricos, puede ser definido también de distinta manera. No todos los procesos históricos, no todos los momentos que muchas veces son calificados como revolución, lo son. La revolución tiene cierta particularidad. La revolución tiene ciertas características. La revolución tiene ciertos elementos que lo hace o que la hace a la revolución, en primer lugar y subrayado, un hecho excepcional en la historia. La revolución no se presenta de manera cotidiana y recurrente en la historia de los hombres y mujeres de distintas sociedades o de distintos espacios geoculturales o geohistóricos. La revolución, insisto en este punto, es un acontecimiento excepcional. Por esa razón, las revoluciones son contadas con los dedos de las dos manos, si ustedes quieren. Para no decir que son de una sola mano, porque sería muy poca. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo hace su aparición la revolución? ¿Y qué es lo que va a marcar la diferencia con respecto a otros procesos que se han dado en la historia y que pueden ser cambios políticos, pueden ser cambios sociales, pueden ser cambios institucionales, pero no necesariamente constituyen una revolución? Por ejemplo, Gordon Chai, que es un historiador, antropólogo, planteó que la primera revolución que aconteció en la historia fue una revolución que cambió la forma, la manera en que los hombres y mujeres situaban su vida material en un espacio geográfico específico. Y la primera revolución, entonces, que se puede visualizar en la historia es la revolución neolítica. Y la revolución neolítica es aquella que hizo que los hombres pasaran, hombres y mujeres,
pasaran de la condición de nómade a la condición de sedentarios. Y eso se produjo con un descubrimiento, que fue el descubrimiento de la agricultura. La agricultura y su desarrollo permitió una transformación radical en todas las estructuras existentes y desarrolladas por hombres y mujeres del periodo anterior al neolítico, al paleolítico. Esa es la primera revolución, un cambio fundamental, un cambio que modificó muchas cosas y que dio origen y permitió el desarrollo de grandes civilizaciones como la civilización mesopotámica, la civilización egipcia, la civilización de China, que se hicieron alrededor y en el entorno, ¿cierto?, de grandes ríos que permitió el desarrollo entonces de la agricultura. La configuración de un orden social, político, cultural, religioso a partir de ese momento. Eso es una revolución que se produjo, fíjense ustedes que tiene una característica muy interesante. Es una revolución que no tiene que ver con la toma del poder, que es un fenómeno posterior, mucho más adelante en la historia de la humanidad. Aquí no tiene que ver con un hecho de transformación de la base material de hombres y mujeres que para poder sobrevivir tenían que cazar, pescar, recolectar. Pero pasar de ese proceso al de cultivar, sembrar, plantar, cosechar, a guardar, cercar, fue todo un proceso que cambió la historia de los hombres y mujeres. Cambió la base material de los hombres de aquel momento, de hombres y mujeres de aquel momento. Por lo tanto, lo que quiero decir que procesos de esa naturaleza y de esa extensión y de esa magnitud en la historia se presentan tarde, o mejor dicho, excepcionalmente. Una revolución como la revolución neolítica, solamente semejante, en mi perspectiva, a lo que planteaba, ¿cierto?, recién el compañero José cuando se refería a la revolución industrial. Porque la revolución industrial es una transformación también radical de la forma como los hombres y mujeres en un momento determinado producen. ¿Cómo se produce? Y eso hizo una transformación radical en la historia de Europa y de cualquier otro país que entre en ese proceso. Eso es un cambio también, diríamos, civilizatorio, un cambio de civilización. Y no tiene, como insisto sobre este principio, no tiene que ver con una toma específica del poder, porque mucha gente tiene la idea de que las revoluciones son justamente algo que también decía José y que se lo atribuía, citando el Aristóteles, a cambios políticos. Pero las transformaciones fundamentales que ha vivido el hombre son transformaciones de como la neolítica y la revolución industrial, y ahora lo que se llama, ¿cierto?, la revolución tecnológica, comunicacional, que también ha sido una gran revolución y que todavía no logra consolidar
una nueva forma civilizatoria. O podrá ser que esa forma civilizatoria que hoy día se desarrolla a partir de lo que es, cierto, la revolución tecnológica y comunicacional, nos esté provocando situaciones de agotamiento de una forma civilizatoria para pasar a otra. Entonces, quedémonos en esta primera aproximación con esta idea, la idea de que la revolución es un hecho excepcional que transforma, modifica, altera, ¿cierto?, las formas como los hombres y mujeres han desarrollado su vida material en un momento específico en la historia, ya sea en un proceso de larga duración o en un proceso de corta duración, pero muy intenso. El desarrollo de la agricultura a partir del Neolítico en adelante fue un proceso de larga duración. No fue un proceso intenso, rápido, que se dio en pocos años, sino que se dio en largo tiempo para ir desarrollando estructuras sociales, económicas, culturales, religiosas, ¿cierto?, asociadas con ese desarrollo o con ese desenvolvimiento, ¿no? Digamos desenvolvimiento para no decir desarrollo, porque muchas veces el concepto de desarrollo está, ¿cierto?, cargado con la idea de los últimos siglos de superación, de algo, comillas, positivo, etcétera, ¿no? Pero digamos el desenvolvimiento de hombres y mujeres cambió. Lo mismo, y lo mismo ocurrió con la revolución industrial. La revolución industrial fue más rápida, más intensa que la revolución neolítica de la agricultura, pero su transformación también significó dar lugar a una nueva sociedad, ¿cierto? A una nueva forma societal, ¿no? Que es la sociedad industrial, la sociedad capitalista industrial que se emerge en el siglo XVII, siglo XVIII en su gestación y revienta en su apogeo en el siglo XIX, XX hasta el día de hoy. Y la revolución tecnológica que estamos en este momento asistiendo y que somos parte de ella. De manera entonces que hay procesos de cambios. Han habido siempre procesos de cambio, pero no todos los procesos de cambios que se han vivido al interior de una estructura societal específica son revoluciones. Muchas veces el concepto de revolución está asociado a otros como el concepto de rebelión, de insurrección, de motines, de sublevaciones, etcétera. Pueden en la historia, inclusive desde la época neolítica hasta el presente, han habido múltiples y muchísimas veces rebeliones. Múltiples veces han habido sublevaciones. Múltiples veces han habido insurrecciones. Pero no todas esas insurrecciones, no todas esas sublevaciones, no todas esas situaciones han concluido en una revolución. No se ha producido todas las veces que hay un levantamiento social, una protesta, ¿cierto?, un motín, etcétera, se transforma en revolución. O es una revolución. No. ¿Qué es lo que hace entonces que el mundo moderno acuñe el concepto de revolución? Fíjense ustedes que, como bien también señalaba en la introducción José, el concepto de revolución es un concepto esencialmente moderno. Es un concepto que se acuña dentro del pensamiento moderno europeo, occidental. Tal vez en otras latitudes, en otras sociedades, también
pueda haber un concepto que designe o señale o describa una situación como la que en Occidente y en especialmente durante el Renacimiento se utilizó para dar cuenta de este proceso de transformación o modificación, alteración, de cambio. Pero nosotros nos ubicamos en este espacio occidental, cultural, geocultural, donde nosotros como latinoamericanos y caribeños ubicamos y tenemos una posición periférica o dentro de la economía mundo, como diría Wallenstein, ocupamos una situación de dependencia, ¿cierto? Entonces, el concepto de revolución se hace presente en nuestra historia a partir de lo que son los acontecimientos que se viven durante la época renacentista y especialmente en Italia, para dar cuenta de transformaciones radicales que se estaban produciendo en el pensamiento. Y el concepto de revolución, que quiere decir cierto aceleramiento de un objeto sobre su eje, como bien decía José, y que puede cierto tener distintas velocidades, revolucionar, ¿cierto? Revolucionar, es decir, imprimir una velocidad al proceso, comilla, evolutivo, revolucionar, reevoluciono, ¿cierto? La evolución es cargada de energía. Ese concepto que se daba en el momento en que la transformación de las cosas, de la vida material, de la vida espiritual, de la vida económica, de las ciudades o de los estados en el siglo renacentista, ¿cierto? Estaban cambiando a una velocidad gigantesca. Y uno de los elementos más revolucionarios, o uno de los momentos más revolucionarios, fue cuando Copérnico, ¿cierto? Escribió, ¿cierto?, acerca de la revolución de los cuerpos celestes. Y genera aquello que se conoce como la revolución copernicana. ¿Y qué es lo que es la revolución copernicana? Es el cambio, es un cambio epistémico, es un cambio ideológico, político, pero que tiene no que ver con el ejercicio del poder, tiene que ver con la concepción que hombres y mujeres se tenía en un momento determinado en la historia, que nosotros, el planeta Tierra, era el centro del universo, de la teoría geocéntrica, y pasamos, ¿cierto? Gracias a nuestro amigo Copérnico, pasamos a la teoría heliocéntrica. Es decir, ya no somos el eje del mundo, ni nosotros no todo lo otro gira en torno a la Tierra, sino nosotros giramos en torno al Sol. Y nos cambió la vida. Nos cambió la vida. Ese cambio es un cambio revolucionario. En ese sentido, ese hecho fue excepcional. Modificó todo. Todo. Y eso es un hecho, nuevamente, que nos reafirma aquello que dije al principio. La revolución es un hecho excepcional, no recurrente ni cotidiano. Si fuera cotidiano, recurrente, no tendría mayor importancia. Pero la tiene por el hecho de que es excepcional y única. La revolución copernicana fue una. Después de ahí se vinieron una seguidilla de situaciones nuevas que ya no tenían, ¿cierto?, esa cualidad de ser revolucionarias, sino que era la continuidad de ese mismo fenómeno, la revolución.
un hecho excepcional. Un hecho, la revolución como un hecho moderno. Por eso Marshall Berman escribe que la revolución es un hecho trascendente, fundamental en la vida de cada uno de los sujetos y sujetas que la experimentan. Ser parte de una revolución, estar dentro de un torbellino de cambios, vivir intensamente. Es como lo dijo Carlos Marx en el manifiesto comunista. Una revolución significa que todo aquello que era sólido se desvanece en el aire. Todo aquello que era sólido, permanente, que era estructurado, se modifica y se transforma. Y justamente fue Carlos Marx, en 1847, que fue el primero en decir, en señalar que aquellos acontecimientos que estremecían o que habían estremecido a Europa años previos a 1847, como los acontecimientos que se habían vivido en Inglaterra, como los acontecimientos que se habían vivido incluso en Norteamérica, en las 13 colonias de Norteamérica, o los acontecimientos que se habían vivido en Francia, constituían una revolución. Constituían una revolución. Y le agregó algo que va a ser significativamente poderoso. Dijo, las revoluciones acontecidas son revoluciones burguesas. Es decir, no solo calificó aquellos acontecimientos como cambios radicales, transformaciones fundamentales, etcétera, sino que dijo que eran realizadas por un tipo de clase social específica que era la burguesía. No solo identificó entonces el hecho, no solo en 1847 va a describir aquellos acontecimientos, sino que va a señalar que las revoluciones son hechas por grupos sociales específicos. Y dijo, bueno, la revolución inglesa, la revolución estadounidense, la revolución francesa, como también la revolución que puede estallar en cualquier momento en Alemania, es una revolución burguesa. Fue el primero en identificar la revolución como un hecho burgués. Entonces, la revolución tiene o debe tener o es necesario para que se cumpla con la posibilidad de ser revolucionario que tenga un grupo social, un grupo de hombres y mujeres que coordinados estén dispuestos a conducir la historia hacia otra dirección de la que actualmente puede llevar o que llevaba en un momento determinado. Entonces, esto es un dato tremendamente significativo. De nuevo, es un hecho excepcional. Segundo, las revoluciones son hechas por hombres y mujeres, impulsadas, conducidas, realizadas por hombres y mujeres, que en un momento determinado de la historia, bajo ciertas consideraciones y bajo ciertos contextos, están dispuestos a tomar la dirección de la historia en sus manos y llevarla hacia otro lugar, hacia otra dirección, hacia otra meta.
Y ahí viene otro elemento. Es decir, las revoluciones también tienen proyectos revolucionarios tras de sí. O mejor dicho, tienen proyectos políticos, social, económico, tienen un proyecto de sociedad sobre la cual los hombres y mujeres se organizan para luchar por ese proyecto. Tal vez, y esto es lo que marca la diferencia con lo que decíamos hace un rato atrás en relación a la revolución neolítica. No lo sabemos, Gordon Chang no nos da mayor antecedentes, no nos proporciona, ¿cierto?, elementos que nos permitan deducir aquello. No sabemos si los hombres y mujeres estaban de ese momento estaban pensando en un proyecto de sociedad o se imaginaban una sociedad agraria. Tal vez por eso en ese momento la revolución neolítica es producto de un descubrimiento, que es producto de una observación, que es producto de leer cómo se movía no solamente hombres y mujeres en su proceso material, reproductivo, cotidiano, etcétera, sino de observación de lo que era la naturaleza. Y esa observación les permite descubrir la agricultura y usar ese proceso para producir, ¿cierto? Y plantar y sembrar alimentos, con lo cual revolucionan todo. Pero no había un proyecto. Tal vez Copérnico, cuando estaba observando el movimiento de los astros, tampoco tenía un proyecto de sociedad, sino que tenía tal vez un programa de investigación que se proponía saber cómo era el movimiento de los astros, de la astronomía, del universo, explicarse aquello, ¿no? Tal vez no tenía un proyecto. Pero ya había la idea de que luchar por determinados cambios en la época renacentista y posterior, ¿cierto? Ya había la idea de que si yo quiero luchar, puedo conseguir aquello que Tomás Moro señaló, luchar por una utopía, lograr una utopía, la realización de aquello que aún no existe y construirlo. Y construirlo a partir de la intervención que hombres y mujeres hacen en la historia. Es decir, intervenir el curso de la historia y cambiarlo. Eso es también un proceso revolucionario. Entonces, y fíjense ustedes que hay un dato que uno podría decir lo siguiente: la primera revolución espiritual, como bien decía también nuestro amigo José, es una revolución que tiene que ver con las estructuras religiosas de la época también renacentista o cuando comenzaba a despegar el mundo moderno. El mundo moderno es un mundo de transformación y de cambio. Buscar la modernidad es buscar la transformación y la modificación de las cosas. Fíjese que el primero que planteó una situación de esa naturaleza fue Lutero. Lutero, el gran reformador religioso, fue el que generó un cambio epocal, fundamental para entender lo que somos hoy día. Lutero quebró la relación intermediaria existente entre los hombres y mujeres y Dios. Porque para poder establecer una comunicación entre hombres y Dios, ¿cierto? En el cristianismo, ¿cierto? Había que mediar por unos conjuntos de seres que tenían el control y el dominio de los saberes religiosos, que eran los sacerdotes. Entonces los hombres no se comunicaban directamente con Dios, sino que se comunicaban a través de un intermediario. ¿Y qué es lo que hace Lutero?
Lutero termina con esa intermediación. Por eso el Papa lo odia, por eso el Papa lo detesta, porque el Papa era el principal intermediario de los hombres con Dios. Y Lutero le dice, ¿sabe, hombres y mujeres del mundo, o de Europa en ese momento, para decirlo más concretamente, si yo quiero relacionarme con Dios, no tengo que necesitar un sacerdote, no tengo que necesitar un mediador. Yo solamente a través de la lectura de la Biblia, a través de... Y ahí por eso Lutero transforma, ¿cierto? Escribe, saca a la Biblia de un idioma específico que era el latín y lo vuelve, lo traduce al idioma vulgar de los hombres y mujeres comunes y silvestres. Le permite conocer el libro sagrado a cualquiera, y eso es una revolución. Quebró una estructura de poder. Y surgieron, ¿cierto?, distintas formas de pensar la relación con Dios. ¿Qué proyecto tenía Lutero? El proyecto de los hombres que eran libres en términos de tener autonomía y tener, ¿cierto?, libre albedrío para poder decidir su destino y su historia. Los hombres hacen la historia. Los hombres y mujeres construyen su historia. La historia no está escrita y ni decidida por Dios, sino que la historia la hacen los hombres. Es una ruptura radical, epistémica, total y completa. Durante la época de los griegos, eran los dioses. Durante la civilización helénica, romana, eran los dioses los que determinaban la historia de los hombres. Los hombres eran juguetes en manos de los dioses. Y después, cuando emerge el cristianismo, ya la historia no era la historia de estos dioses juguetones, del panteón de dioses helénico romano, sino que era Dios el que, de una u otra manera, tenía el control del destino de estos hombres y mujeres. Y Lutero le dice, ¿sabe qué? No, nosotros somos constructores de nuestra propia historia. Fantástico, revolucionario. Una sociedad de hombres libres de la opresión y de la dominación que ejerce hasta el día de hoy, a pesar de la reforma, a pesar de Lutero, la Iglesia sobre miles y millones de seres humanos. Por lo tanto, es una revolución. Otro hecho excepcional. Por ejemplo, muchos analistas pueden sostener que el mundo musulmánico, el Islam, como expresión religiosa, no ha vivido, no ha tenido, no ha experimentado una situación semejante a la que vivió el cristianismo en la época de Lutero. Por eso, tal vez el Islam se comporta como se comporta hasta el día de hoy. No ha habido un reformador al interior de el Islam semejante a Lutero o a Calvino o a cualquiera de los reformadores de la Iglesia católica de aquel siglo. Claro, el proyecto luterano era un proyecto de hombres libres y de mujeres no sometidas a ningún control. De manera entonces, nuevamente, las revoluciones son hechos excepcionales y transformadores radicales. Una revolución, para ser revolución, tiene que ser radical, transformadora. Ahora, las revoluciones son eso, y no es solo
el sujeto o los sujetos que la acompañan los que imprimen ese carácter. Una revolución puede ser un cambio radical realizado por las burguesías. Un cambio radical que planteó, por ejemplo, después de 1848, 1850, ahí en adelante, Carlos Marx, fue que la revolución que seguía a la revolución burguesa, eran las revoluciones proletarias. Es decir, un sujeto, el proletariado, que es una consecuencia que emerge como grupo social directamente relacionada con la revolución industrial y el capitalismo industrial y la sociedad capitalista moderna. El proletariado es, según Marx, un sujeto que debiera realizar, un actor que debiera realizar una revolución, y esa revolución era para instaurar un nuevo régimen social, un nuevo régimen económico, un nuevo régimen cultural, etcétera, que ese es el socialismo. El socialismo. Entonces, ya había un avance en ese sentido, en el sentido de pensar la revolución como un acontecimiento realizado por un grupo que es el proletariado, y ese proletariado que debe llevar hacia la constitución y conformación de una nueva sociedad, que es la sociedad socialista. Sin embargo, esa es una forma de entender la revolución. No todas las revoluciones que se han acontecido en la historia, como las revoluciones que mismo Marx señaló que eran revoluciones burguesas, y todas aquellas que se han hecho a partir de ese momento, son revoluciones que han tenido la construcción de un tipo de sociedad específica. Y es lo interesante y lo enigmático que tiene el concepto de revolución. Entonces, dicho esto, resumen y síntesis en este momento. La revolución es un hecho excepcional en la historia. No se presenta de manera cotidiana ni recurrente, sino que de manera excepcional. La revolución, para ser tal, debe ser radical y transformadora de las bases materiales, espirituales, culturales, económicas de una sociedad determinada o de una civilización determinada, como lo que hemos dicho. Una revolución puede tener o no tener proyecto político de sociedad. ¿Estamos? Tenemos 3 elementos. Ahora, la revolución moderna se plantea dentro de un proceso de modernización, de un proceso de constitución de una sociedad, que es justamente la sociedad moderna, y dentro de esa situación se dan diversos tipos de revoluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que se dan diversas situaciones de cambio histórico, social, económico, cultural, religioso, científico, que modifica, altera, transforma algunos aspectos de la sociedad moderna, pero no su totalidad. ¿Estamos? Entonces, por eso a mí me permite plantear que hay, lo que también decía José correctamente, hay revoluciones políticas, revoluciones culturales, revoluciones científicas, revoluciones económicas, etc. Es decir, hay distintos tipos de revolución, pero que se dan dentro de una misma estructura societal, pero que esa estructura mejora en algún sentido las condiciones materiales de existencia de esa sociedad, pero que no la transforma
produciendo una nueva forma societal. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros vamos a distinguir que dentro de la forma de dominación existente en la historia de los últimos 300 o 400 años, que es la historia del capitalismo, que es la configuración de una estructura y una forma de producir que ha dominado desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, es decir, aproximadamente 500 años, son procesos que se dan al interior de esa sociedad, que no la transforman radicalmente, pero sí hacen modificaciones significativas en algunos aspectos. Por eso digo que actualmente estamos en un proceso de cambio tecnológico, comunicacional, etcétera, que podría provocar el fin de la civilización capitalista industrial, tal como la hemos conocido, y dar lugar a otra civilización. O buscamos la constitución de una nueva forma de civilización que modifique la actual, porque la actual ya está mostrando elementos de crisis prolongada y de agotamiento que tiene que ver con los elementos como la crisis de climática, todos esos elementos que hoy día hablan de esta crisis de civilización es que podríamos pasar a otra situación. Eso no lo sabemos. Eso es un proceso que se da en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a revisar son revoluciones o la revolución dentro del sistema moderno o dentro de la economía mundo, como lo llama Bannister nuevamente, o dentro de la historia occidental, donde está Europa, Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Fundamentalmente ese espacio geopolítico, geohistórico. Las revoluciones también se han presentado fuera de ese espacio, en África, en Asia, en otros lugares, ¿cierto? Por ejemplo, un gran acontecimiento revolucionario es la Revolución China, que se realiza en el mundo asiático, ¿no? O las revoluciones de descolonización que se producen en África durante la década de los 50, 60, ¿cierto? Que también son procesos revolucionarios, ¿no? O la revolución que se produce en la India, ¿no? Con el momento de la emancipación y liberación e independencia de la India, con Mahatma Gandhi, etcétera, ¿no? O la revolución rusa que se da ahí entre lo que es asiático y lo que es europeo, etcétera. Procesos revolucionarios. Ese es nuestro tema. Entonces, insisto, la revolución puede ser una revolución política, una revolución social, y aquí está el punto, o una revolución cultural. ¿Qué vamos a entender por revolución política? ¿Y qué es la más frecuente de todas? Decíamos que la revolución es un hecho excepcional. Y yo digo ahora que la revolución política es la más frecuente, ¿sí? Experimentamos revoluciones políticas casi, digamos, no recurrente, pero sí cada cierta década se presentan revoluciones políticas fuertes. Entonces vamos a reservar el concepto de revolución social como aquella revolución que provoca una transformación radical en la sociedad
en que todas las estructuras existentes en esa sociedad son modificadas y se construye otras formas societales. Esa es para mí una revolución social, aquella que transforma radicalmente a una sociedad y que a partir de ese proceso de cambio emerge, se constituye una nueva sociedad. Una nueva sociedad. Es lo que, si ustedes quieren llevarlo a un elemento mayor todavía, uno podría decir que la revolución que plantea el materialismo histórico, el pensamiento marxista, es aquella que nos dice que la revolución es cuando pasamos a través de la acción histórica, a través de la decisión de hombres y mujeres, pasamos de un modo de producción, de una forma de producción como es el capitalismo, pasamos a otra forma de producción que podría ser la sociedad socialista. Entonces, esa es nuestra frontera. Esa es nuestra posibilidad de observar que esos acontecimientos que se han producido en la historia, en este caso de América Latina y el Caribe, son o no revoluciones sociales. Y podríamos decir entonces que podemos tener revoluciones políticas sin cambiar radicalmente las estructuras sociales ni la forma del dominante de producción, de distribución y de intercambio como es, ¿cierto?, el capitalismo. Entonces lo que tenemos que en América Latina, ¿cierto?, a partir de 1804 hasta el 2025 hemos tenido un conjunto de revoluciones políticas, pero tan solo, y voy a afirmar de manera categórica, para que podamos discutir, entonces, reflexionar, podemos decir que solamente en América Latina se ha producido una sola revolución social que modificó, alteró, cambió, transformó la estructura completa de la sociedad y se pasó de una forma de sociedad capitalista, agrario-capitalista, monoproductora, a una sociedad de carácter socialista. Y les dejo la tarea para que ustedes piensen cuál es el país que produjo aquella transformación. Uno solo. Y no ha habido otro. No ha habido otro. Han habido intentos frustrados, abortados, derrotados, pero no se ha logrado realizar aquello que ese país logró. Entonces, está claro, una revolución social es aquel proceso que nos dice o nos hace experimentar un cambio de tal naturaleza que se pasa de una forma de producción o de un tipo de sociedad, la sociedad capitalista, a otro tipo de sociedad que es radicalmente distinta a que la existente. Pero sí, lo que hemos tenido a lo largo y ancho de América Latina son numerosas y diversas revoluciones políticas. Y estas diversas revoluciones políticas, donde nosotros vamos a centrar nuestro análisis, porque nuestro análisis siempre es político,
propiamente tal de historia política, no es historia social, aunque está profundamente imbrincada con la historia social, porque toda la historia social, así que no es que la historia social va por acá y la historia política va por allá, no, la historia es social siempre, porque siempre la historia es producida por hombres y mujeres. No es que yo para poder hacer historia tengo que dedicarme solo y exclusivamente a la historia social, porque esa es la genuina historia. No, eso es falso. Ese es un equívoco. La historia es social siempre. Por lo tanto, lo que yo hago es colocar el acento, es profundizar el análisis. Es un recurso analítico cuando digo historia económica, historia política, historia cultural, historia intelectual, historia esto, historia esto. Porque, claro, obviamente, pasó la etapa de nuestro amigo Pierre Chony, que era un historiador francés que hablaba de la historia total, ¿ah? De la historia integral. Es difícil poder hacer la historia integral, pero lo que estoy diciendo es que la historia social, la historia es social siempre. Eso es lo que quiero decir. Y no porque yo me dedique a estudiar los movimientos sociales, hago más historia social de que aquel que hace el análisis de la política en los movimientos sociales. Es lo mismo. De manera que lo que nosotros vamos a estudiar es esencialmente la historia de las revoluciones políticas. Porque no tengo tiempo para dedicarme a hacer el análisis de otras relaciones, ¿cierto? De otras, digamos, de otras revoluciones. Quiero centrar ahí porque ahí es donde está el elemento central de la cuestión de la revolución. La revolución es una cuestión política, es una cuestión social, tiene elementos de subjetividad y tiene elementos de objetividad, tiene elementos de estructurales y tiene elementos subjetivos. ¿Ah? No hago la separación también de que, mire, yo soy un estructuralista al tu ser o soy un subjetivista. No. La agencia humana, es decir, la capacidad que tienen hombres y mujeres de accionar al interior de la historia, permite, ¿cierto?, desarrollar distintos ámbitos y distintas situaciones. Y todo eso también es subjetivo y objetivo, ¿no? Porque ahora decir que la subjetividad es lo fundamental, es por sobre otras situaciones, también es dividir, es separar, es tensionar situaciones que no debieran ser separadas, sino integradas en un análisis político, ideológico, económico, social, cultural, etc. Y eso es lo que se propone. Vamos a estudiar historia política. Obviamente la historia política, insisto está hecha por sujetos sociales y por lo tanto tiene incidencia en la vida cotidiana material de los sujetos. ¿Ah? Por lo tanto, la pregunta que yo me hice hace mucho tiempo atrás, cuando estaba incluso en la universidad, que ya es bastante tiempo, yo me hice una pregunta con respecto a lo que fue 1810 o 1800, sí, bien digo 1810 en América Latina. Entonces ahí se hablaba, y hay libros y autores que escriben que las revoluciones de independencia. Interesante. Las revoluciones de independencia. Entonces me pregunté, ¿qué fue el proceso político que se vivió en Chile entre 1810, 1818, 1820? O es ustedes quieren entre 1810 y 1830 en América Latina y el Caribe. Entonces me pregunté, ¿eso fue una revolución? Me pregunté eso. Todo
John Lynch y otros hablaban de la revolución. Y yo dije, a ver, preguntémonos, ¿es una revolución? ¿Fue una revolución aquello? Y entonces ahí desarrollé la primera idea acerca de lo que es una revolución social versus lo que es una revolución política. Pero yo le agregaba a esa pregunta, ¿fue una revolución o fue solamente una independencia en el sentido de ser un acto de corte de lazos de dominación que tenía Chile o la Capitanía General de Chile con respecto a la metrópoli, ¿cierto?, española o la corona española? ¿Qué fue eso? Una pregunta, digamos, bastante simples, pero las respuestas que encontramos para ello eran bastante complejas. Más complejas de lo que yo suponía en ese momento. Y di respuesta a eso. Entonces me empecé a preguntar por la revolución. ¿Cuántas revoluciones hemos tenido? ¿Qué tipo de revoluciones? Y me pregunté por qué dentro de estas revoluciones hay una que siempre queda fuera de la historia de América Latina y el Caribe. ¿Por qué siempre se deja afuera a la revolución haitiana? ¿Por qué siempre se deja afuera a la única revolución triunfante realizada por esclavos? ¿Por qué se deja fuera de la consideración, del análisis durante largo tiempo? Ahora ha sido un poco más rescatada la situación. Pero ¿por qué se deja siempre afuera, o se dejaba de manera muy sistemáticamente afuera, el proceso revolucionario triunfante que, de acuerdo a lo que yo conozco, es la única revolución de esclavos triunfante? La única, la revolución haitiana, que se desarrolló entre 1891 y 1804, cuando los esclavos, ¿cierto?, de Saint-Dominique expulsaron, que es actualmente Haití, expulsaron a la dominación francesa de sus tierras y terminaron con la esclavitud. Vamos a ahondar sobre ese tema. Y vamos a decir, por ejemplo, que una de las condiciones que Haití tiene hasta el día de hoy tiene que ver con esa situación. Tiene que ver con que es el único estado surgido de una revolución esclavista. Ni siquiera, siempre se hacen recuerdos, se escribe, se ha llevado al cine, y se ha mostrado a Espartaco como el gran héroe de los esclavos en la Roma imperial, como, bueno, pues sí, ¿para qué vamos a decir? La rebelión esclavista de Espartaco terminó con su jefe crucificado, derrotada por los ejércitos de César y Pompeyo, si no me equivoco, o Craso. Pero de la revolución haitiana, poco y nada se sabe. Nadie la ha llevado al cine para hacer de esa una epopeya. ¿Y saben por qué? Porque terminaron con una forma, terminaron con un tipo de sociedad, que era la sociedad esclavista, que era mantenida por los franceses. Bueno, haremos ese es el inicio de la revolución en América Latina. ¿Es una revolución moderna? Sí, lo es, porque transforma, modifica, cambia, altera. Es el inicio y despliegue de una historia que parte en 1791 y que llega hasta el día de hoy con unas vicisitudes y unas situaciones dramáticas, si ustedes quieren. Los haitianos son unos seres humanos, haitianos y haitianas, unos seres humanos portentosos, poco valorados, muchas veces despreciados y
discriminados. Pero ellos son los únicos que han hecho una revolución social en América Latina. Terminaron con un sistema de producción y pasaron a otro. Tengan presente aquello. Pero no es al cual yo me refería anteriormente. Pero ese es uno. ¿Ah? Entonces podríamos decir que hay dos, porque se pasó de un sistema esclavista a un sistema que no es ni capitalista, que tiene todo una serie de bemoles, de una sociedad extraña, la sociedad haitiana. Y no lo digo en términos negativos, lo digo como que es necesario como estudiar y conocer bien la sociedad haitiana, ¿no? Porque es una sociedad distinta, muy diferente al resto de las sociedades latinoamericanas. Y eso quiero llamar la atención. Y no estoy discriminando, estoy destacando, estoy relevando esa condición. Bueno, por lo tanto, lo que vamos a estudiar son revoluciones políticas. Las revoluciones políticas en América Latina tienen una cualidad, según lo que dice Tedescopol. Las revoluciones políticas, para el caso europeo y para otros casos, ella dice que las revoluciones políticas pueden construir Estado. Y ella estudia, ¿cierto?, el Estado y la Revolución, en un libro muy, muy espectacular del año, cerca de los años 70, estudia la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana y llega a la misma, y la Revolución Rusa también, y que llega a la misma conclusión. Son procesos de construcción de Estado. Por lo tanto, es interesante pensar que las revoluciones políticas producen Estado. ¿Capta? Entonces podríamos decir que la revolución política, que fue esencialmente la revolución de independencia, produjeron estados. Y nada menos que cerca de 22 estados en América Latina. Ahora, ese fue el primer momento de la revolución. El primer instante de la revolución son las revoluciones de independencia que provocan, ¿cierto?, revoluciones políticas, y que estas revoluciones políticas producen Estado. Estado-nación, agreguémosle. Pero estas revoluciones, desde mi punto de vista, como también de otros analistas, como el caso de Orlando Fals, ¿cierto?, el colombiano, son revoluciones inconclusas. Son revoluciones frustradas. Fueron revoluciones a medias. Y vamos a explicarlo por qué. Pero luego, dentro de estos estados que se constituyen y emergen del proceso de independencia, se van a producir internamente otro proceso revolucionario, que es el segundo momento de revolución que se presenta en América Latina. Y ese proceso revolucionario es aquel que abre una revolución gigantesca, una revolución que ha sido tremendamente analizada y estudiada, que es la Revolución Mexicana de 1910. La Revolución Mexicana de 1910 también tiene la cualidad y la virtud como revolución política, porque no es una revolución social, que de producir una forma estatal. Una forma estatal. Dentro de lo que es la sociedad mexicana, pero no la transforma ni la modifica en otra cosa que no sea lo que vamos a decir en ese momento. Pero hay otra revolución que también tiene ese carácter de revolución política que produce Estado, pero este ya es un Estado más fallido, como diría, ¿cierto?, algún analista de la actualidad, que es la revolución de 1952 en Bolivia. Y esas revoluciones, para sintetizarlas, las vamos a llamar revoluciones nacional populares, ¿ya? Pero son revoluciones que tienen contenido social, tienen contenido cultural, tienen contenido nacional, pero no son transformadoras de la estructura de poder existente. Son modificaciones
que se hace en el interior de la estructura del poder, un ordenamiento distinto, pero que no necesariamente terminan modificando la estructura total y completa de la sociedad mexicana o boliviana. Hay otras que las vamos a nombrar, pero que vamos a ejemplificar el concepto de revolución nacional popular en la revolución mexicana y en la revolución de 1952, la revolución boliviana. Pero también a partir de 1959 se producen revoluciones que tienen como objetivo instalar en la sociedad una sociedad entre más democrática y socialista. Vamos a explicar esto cuando llegue su momento. Y es el caso que se abre en 1959 con el triunfo de la insurgencia y revolucionaria guerrillera de Cuba. 1959 es el triunfo de la Revolución Cubana, que se transforma pocos años después, 3 años, ¿cierto?, en revolución socialista. Y esa es una revolución que cambia todo. Pasan de una sociedad socialista, capitalista, a una sociedad socialista. Y es la única que ha asistido hasta el día de hoy. Sigue manteniéndose. Y después vienen otros experimentos revolucionarios que buscan también el objetivo de hacer una revolución social, de hacer una revolución socialista, como son 3. La revolución chilena, 1970-1973. La revolución de la Unidad Popular y del compañero Salvador Allende, que vamos a analizar en qué consiste ese proceso revolucionario, abortado, fracasado o derrotado. Finaliza ese ciclo de revoluciones en busca del socialismo en América Latina, que se abre en 1959 y se cierra en 1989, pero previo a eso se abre con la revolución sandinista, con el derrocamiento de Batista y la llegada al poder del Frente de Liberación Sandinista, con el objetivo de establecer una sociedad socialista. Hoy día evolucionó, se transformó en algo muy, muy, muy extraño. Le vamos a llamar extraño esa revolución política militar. Y luego está otra revolución pequeñita, pero muy significativa por los conflictos, por las contradicciones que provoca, que es la revolución de Grenada, la revolución de Maurice Bishop, que es una revolución que siempre ha estado como en el olvido, pero es una revolución de este ciclo, que obedece su término o su derrota o su abortamiento, obedece a una discusión y una profundización de las contradicciones y de la conflictividad que se da al interior del propio grupo revolucionario. Lo vamos a explicar, ¿no? Y ahí, para mí, llega a su fin el tercer momento revolucionario latinoamericano. Y a partir de ese del 79 en adelante se viven otro proceso de revoluciones en América Latina en que podríamos decir que se hace presente la revolución como contrarrevolución, pero que se vuelven revoluciones capitalistas. Y esta, de la más significativa de esas revoluciones capitalistas, que son contrarrevoluciones, como digo, es la revolución capitalista neoliberal chilena. ¿Cómo se explica aquello? Vale, eso también lo vamos a explicar. Y finalmente, tenemos un cuarto ciclo de procesos revolucionarios que son muy semejantes al primer ciclo revolucionario de 1808 en adelante, o 1804 en adelante, con la revolución haitiana, que son revoluciones constitucionalistas.
Es decir, son revoluciones políticas que buscan modificar la estructura jurídico-política del Estado con una nueva ordenación constitucional, como fue la Constitución bolivariana del presidente Chávez o del proceso que conducía el comandante Chávez, la revolución ciudadana del señor Correa, Rafael Correa en Ecuador, y la revolución democrático-cultural que impulsó en su momento, ¿cierto?, el gobierno de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Y dentro de esos procesos, ¿cierto? Se viven retrocesos y avances muy significativos, pero más bien después de aproximadamente 15 o 20 años de desarrollo de esos procesos, se viven situaciones de retroceso, de estancamiento o pérdida de esas revoluciones. Como es el caso de Ecuador, como ha sido la situación de estancamiento de la revolución democrático-cultural boliviana. Nuevamente, Bolivia como dos momentos de revolucionario en su historia, y la revolución también en una situación extraña, caótica, que es la revolución venezolana. ¿Qué pasa? Y dentro de América Latina experimentamos durante todos sus periodos revoluciones capitalistas, dentro de las cuales, ¿cierto?, la más significativa y la más importante es la revolución, comillas, capitalista neoliberal chilena. Entonces, ahí ustedes tienen otro elemento de discusión o de, si ustedes quieren, de contradicción, etc. Las revoluciones pueden ser transformaciones radicales que están protagonizadas siempre por sujetos sociales, en este caso, ¿cierto?, los obreros, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, etcétera, pero también por la burguesía, por las clases medias, por las capas medias, por el empresariado. El empresariado haciendo revoluciones. Uno podría hacer una locura, pero sí, lo hay. Este curso, estimados y estimadas, para ir concluyendo esta sesión de hoy día, quiere ser provocador, quiere provocar. Aquí no van a encontrar recetas escritas, elaboradas, así como así es la revolución, compañero, y la revolución tiene que cumplir estos pasos. No. Vamos a ver en la segunda clase de cómo, ¿cierto?, el pensamiento revolucionario se va a estructurar de tal manera que va a quedar casado dentro de ciertos libretos, y esos libretos le van a impedir hacer la revolución a los revolucionarios. Por lo tanto, yo quiero terminar invitándolos ya a asistir y a proseguir este curso. Quiero que manden todas las preguntas posibles al compañero José para que él me las pueda remitir y así iniciar el próximo martes respondiendo preguntas, porque como no tenemos una interacción en vivo y en directo, ¿cierto?, dejar unos 10 minutos de la clase del próximo martes para interpelaciones, discusión. Y al mismo tiempo les voy a hacer llegar a José, a todo aquello, o mejor dicho, a todos aquellos que quieran tener una bibliografía específica sobre la revolución, también hacérsela llegar. Así que les agradezco la atención, el interés de estar todos los martes durante 9 sesiones que nos restan, escuchando y discutiendo el tema de la revolución en América Latina, pasado, presente y futuro. Gracias y buenas noches. Gracias, compañero, por este excelente, digamos, programa respecto a aclarar lo que es el concepto de revolución, ¿ya? Y la mayoría de nosotros de repente habla mucho de revolución para aquí, revolución para allá, pero nos hemos dado cuenta que no tenemos claro con respecto a lo que significa el concepto, ¿ya?
porque como tú bien decías, las revoluciones las pueden hacer tanto la gente de derecha, digamos, como la izquierda, e incluso, digamos, gente El centro político. y el centro político, exacto. ¿Ya? Así que fue una muy buena aclaración con respecto a eso. ¿Ya? Vamos a seguirlo profundizando esos aspectos en la próxima clase, José, porque hay algunos elementos que hay que profundizar para distinguir también situaciones. ¿Ya? En todo caso, como tú planteas de que los oyentes pueden hacer preguntas, interpelaciones, como quieran llamarle, lo pueden hacer a través de los comentarios tanto de Radio Cordón Marga Marga en YouTube o en Rado Marga Marga, que está en Facebook. Así que de ahí podemos arrastrar todas las preguntas que quieran hacer sin restricciones, sin censura, sin nada. ¿Ya? Así, compañero Juan Carlos, un gran abrazo y nos estaríamos viendo el próximo martes a la misma hora y en este mismo canal. Sí, señora, Buenas nos noches estamos viendo y en este momento yo raudo parto hacia el living comedor de mi casa a ver el partido. A ver el partido, sí, pues. Yo también voy, por eso estamos terminando. Así que nos vemos hasta el próximo martes. Chao, chao. Y que gane la U. Y que gane la U, por cierto.